La visión de largo plazo necesita unas bases académicas y necesita un gran componente político. Si se lleva a la Constitución, a un plan de desarrollo, a la ley, y no se siembra fuertemente en el corazón del pueblo, esa visión se pierde. Quería, en primer lugar, referirme a ese tema. Permítanme pasar a la pobreza. La pobreza no se resuelve por decreto. La solución de la pobreza es una variable consecuencia de muchos aspectos. Nosotros, dentro del triángulo inicial de los 3 pilares, nos propusimos avanzar en la derrota de la pobreza con el tema de la seguridad, la confianza de inversión, el acceso a mercados, el mejoramiento productivo, una revolución educativa integral y permanente que lo sustente, infraestructura, la política social, y con mediciones integrales e imparciales, y llevando en un gran equilibrio la lucha por el fomento de la inversión y la lucha por la inversión social para ir superando la pobreza. Algunos aspectos del tema de seguridad. La seguridad necesita una gran determinación política. A mí me decían: hombre Álvaro, muy grave lo que usted está haciendo, es una exposición enorme al riesgo. Y yo le decía a los colombianos: si vamos a enfrentar este problema tan serio de inseguridad, hay que exponernos al riesgo. Determinación política y exposición al riesgo. A muchos jóvenes en mi país que quieren hacer política y que les da miedo enfrentar el tema de la inseguridad, les he dicho: muchachos, busquen una actividad diferente, porque esto necesita determinación y valor, exposición al riesgo. Para dar ejemplo, necesita una visión de largo plazo y una administración de todos los días. Una de las críticas que a mí se me hace es el micromanejo. Y una de las observaciones que yo le hacía a mi patria colombiana es que tenía un gran discurso macro de largo plazo, pero enseguida no había un seguimiento diario. Entonces ese discurso se quedaba en la teoría. A mí me quedó muy grabada en el alma una lección de profesores de liderazgo, por allá cerca donde está el profesor Hausmann. Decían: mire, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Las empresas grandes de los Estados Unidos tenían un macromanejo. El gerente llegaba en Cadillac o en Buick, desde ahí las revisaba, con la cerveza aquí en la puerta del vehículo y un sombrero texano grande. El administrador japonés revisaba la empresa con un destornillador, un martillo, una cajita de herramientas detalladamente. Y esas empresas del Japón fueron descontando enorme ventaja y ganaron esa gran competitividad. Yo creo que tiene que haber una gran sincronía entre la visión macro y el micromanejo. Ahora, el micromanejo no puede estar aislado de la visión macro. Uno tiene que tener una visión macro y empujar todos los días con micromanejo para que esa visión se cumpla. Yo les confieso que, bien o mal, seguramente con errores propios de mi condición humana, yo administré el orden público en Colombia todos los días, de los 8 años de gobierno a mañana, mediodía y noche. Y a medida que se ampliaba la señal de celular, tenía contacto con mayor número de colombianos. El que le dolía una muela llamaba al celular mío, que lo atracaban llamaba al celular mío, lo tuviera o se lo conseguía. Eso se convirtió en el teléfono de emergencia más cotizado del país, y procuré siempre atender a mis compatriotas. Por aquí está el coronel Fajardo, agregado en la Embajada de Colombia, que trabajó en varias brigadas, y él es testigo de cómo funcionaba el celular mío. Entonces eso también lo necesita la seguridad. El tema de la ciudadanía. Primero uno tiene que convencer a la ciudadanía con lo que el canciller Bermúdez ahora llamaba victorias tempranas, yo llamo victorias de corto plazo, que es posible.
En Colombia había un gran escepticismo, decían, no, este país está perdido. Inclusive yo era muy optimista y me sorprendió leer en los bancos internacionales reportes al principio del gobierno nuestro que decían que Colombia era un estado fallido. Primera vez que yo leía eso, porque la economía colombiana, una economía que nunca había hecho default, seriamente manejada, tenía muy buena calificación internacional. Sin embargo, me golpeó mucho leer de reportes de instituciones multilaterales serias que calificaban a Colombia como un estado fallido, y la ciudadanía tenía esa percepción. Entonces empezamos a buscar metas de corto plazo que le dieran confianza a la ciudadanía. Una cosa que los ciudadanos no podían salir, pero ya ni de su casa, y las casas las tenían que tener con puertas blindadas. Empezamos en agosto el gobierno y le dije a las Fuerzas Armadas, bueno, aquí uno de los principales problemas es el secuestro en carreteras. 4.000 secuestros denunciados, más los no denunciados. Nosotros tenemos que dar una señal de que vamos a ganar esto y tenemos que devolverle a la ciudadanía confianza. Vamos a darle seguridad a las carreteras. Pero, presidente, eso no se puede, porque con la tropa que tenemos, entonces abandonamos la retaguardia, si usted nos manda a las carreteras. Y dije, pero es que las carreteras están convertidas, junto con el narcotráfico, en las fuentes de financiación. Tenemos que quitar ese secuestro y dar confianza. Y efectivamente, en esos fines de semana largos, con 10 fiestas sumado, de octubre y noviembre de 2002, volcamos el ejército a las carreteras. Y los colombianos salieron, y eso parecía la salida de un colectivo de 46 millones de ciudadanos que estaba en un secuestro. Los colombianos, ¿y cómo tuvieron que salir? Por ejemplo, saliendo de Bogotá, salían grupos de 1000 carros y los escoltábamos, y llamábamos, vive Colombia, viaja por ella. Y eso empezó a darle tranquilidad a los padres de familia, a los niños. Sacaban banderas de Colombia y saludaban a los soldaditos en la carretera. Empezó a crear afecto de los colombianos por la fuerza pública. Hay que crear afecto, pero para crear afecto hay que dar afecto. Yo le digo a mis compatriotas, miren, seguramente por mi temperamento, por mis ímpetus, la presidencia me acabó el pelo negro, pero no me acabó la energía, por fortuna. Entonces le digo a mis compatriotas, seguramente por todo eso hubo muchos errores, pero hubo afecto. Yo procuré trabajar por Colombia con afecto, inducirle al equipo afecto por Colombia, afecto por nuestro trabajo de servicio público, inducirle a los ciudadanos afecto por los soldados y por los policías, a los soldados y a los policías afecto por su tarea, mística por su tarea, quitar el apelmazamiento del sector público e introducirle al sector público mística, ganas, toda la energía. Y se veía en esas carreteras, y entonces todo el mundo empezaba a estar contento. El rico que en un carro bueno salía con su familia, y el conductor del bus, y la señora humilde que tenía un restaurante en la carretera. A los pocos días llegué a un municipio cerca de Cartagena, San Jacinto, un municipio donde venden hamacas y donde venden artesanías, y me abrazó una señora humilde en la carretera con gran afecto y me dijo, presidente, muchas gracias por devolvernos el almacén. Y le dije, pero ¿cómo, mujer, me dices eso? ¿Cuál es tu almacén? No, yo vendo en esta carretera hamacas y por aquí no había vuelto a pasar nadie, y ahora ya con esta política pasan los ciudadanos. Entonces recuperé el almacén, recuperé las ventas. Empezamos a producir el efecto de que esa seguridad le servía a todo el mundo. Le servía a la humilde señora que vendía hamacas en San Jacinto y a la encopetonada señora que quería salir con sus hijos a hacer un paseo por la Colombia rural, a mostrar el concepto democrático de seguridad. Ganancias de corto plazo que son necesarias, queridos amigos, para demostrar que se puede tener fe en las metas de largo plazo. Y vinculamos mucho la ciudadanía. ¿Cómo la vinculamos? Vinculamos la ciudadanía a hacerle seguimiento a la política de seguridad y a cooperar con ella.